Superman y los Cuatro Fantásticos han regresado y con su dominio en la taquilla demuestran que las películas de superhéroes están de regreso. Pero, ¿qué lecciones podrían aprender de lo que ya se ha hecho en el medio que les dio origen a través de las viñetas? Eso y más te explico en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Estamos en una época dorada en donde las adaptaciones del cine pues han alcanzado su madurez, o al menos en el terreno de los superhéroes, al parecer. Y es que Superman y sus más de 500 millones de dólares en taquilla, y los Cuatro Fantásticos con sus casi 220 millones en solo su primer fin de semana, nos muestran que eso del cansancio del cine de monitos es una leyenda inventada, ya sabes, por esos amargados que tienen más canas que sentido común y que gustan de desacreditar eso que no entienden. Por si fuera poco, en el streaming tenemos la segunda y tal vez la última temporada del sueño húmedo de los emos de los 90s con la adaptación de The Sandman, en donde una de las obras que ayudaron a legitimizar al medio, gracias a que uno de sus números incluso tuvo premios literarios con la victoria de A Midsummer Night's Dream, que obtuvo el premio de mejor historia corta por parte del World Fantasy Awards, y pues con eso ganó legitimidad, ¿no? Los cómics no son únicamente para niños. Pero bueno, a ver, aunque muchos te quieran vender esta idea, especialmente si son fans de las nuevas entregas en cine, hay más cosas que rascarle en donde la madurez de un tipo de narrativa fantástica a veces es mayor que la de sus fans y sus seguidores que no son tan maduros. Vamos a hablar de casos específicos, y es que mientras que Marvel se llegó a consolidar como la gran franquicia del cine, después de que la misma casa editorial haya pasado por distintas quiebras y rematado incluso los derechos de sus personajes al mejor postor, haciendo que hubiera casos como, algunos casos exitosos como Sony, que obtuvo los derechos baratísimos de Spider-Man, que por cierto ellos pudieron haber adquirido los derechos de todos los personajes de Marvel y en su momento no lo hicieron, pero bueno, eran otros tiempos. Y sí, Spider-Man con Sony es un caso de éxito, pero también en la misma Sony tenemos cualquier cosa que no sea de Spider-Man o de Venom, lo cual pues no es precisamente exitosos. Y también la cuestión es que en los últimos años Marvel como que perdió su encanto y el toque del Rey Midas de Kevin Feige, quien objetivamente es el productor más exitoso de Hollywood, ya que ha generado más de 32 mil millones de dólares produciendo casi 40 películas. Pero bueno, ¿quién hubiera dicho que podría pasar y que podría haber algo como el cansancio sobre el género de los superhéroes, ¿no? Que por cierto no es un género, es de esas cosas como el cine mexicano como si fuera un género. No, o sea, son como, es que ni siquiera son categorías porque hay un montón de multitudes ahí. Pero bueno, Disney en su momento tuvo su pelea de los CEOs, que por cierto, eso es algo que nosotros revisamos y aquí pueden encontrarlo en el episodio 93 de The Dailies, y los dos se podían echar la bolita sobre los fracasos, aunque en realidad tanto Bob Chapek como Bob Iger pues estuvieron siguiendo el mismo plan. De hecho, uno estaba siguiendo lo que dejó el otro como un plan lógico de sucesión sobre los manejos económicos, ¿no? Pero la cuestión es que Iger quiso explotar de más la franquicia y estuvo ordeñando cada vez más posibilidades que se presentaban, incluyendo las series de streaming. Y lo que terminó pasando por allá, pues como era, ahora sí que cómo podía saberse, pues se empezó a bajar mucho la calidad y hacía sobre todo que la capacidad de Kevin Feige, el rey Midas de la taquilla, el productor más exitoso de todos los tiempos, se fuera diluyendo. Y después empezamos a tener resultados cuestionables. Carajo, hasta el momento con cosas como la serie de Ironheart. Si ustedes ya la vieron, platíquenme. No, en realidad no me platiquen ni me interesa, pero ya se hizo que algo que en su momento parecía ser especial con las adaptaciones de este tipo de personajes se volvió común o incluso ya es intrascendente, ¿no? Pero también con Ironheart, ¿cómo podría saberse? Si ni en el cómic también le fue rete mal, pero bueno, es otra historia y de Bendis podríamos hablar después. La cuestión es que de los ejecutivos, en este caso de Disney, Chapek solo cargó con las culpas, pero como les mencionaba, él solo siguió el manual de la empresa, en donde su anterior líder, el cual regresó y actualmente sigue en el cargo porque ya solo él puede salvar a Disney, pues él solo tenía una estrategia tan brillante como, pues es que nosotros no vamos a hacer malas películas y solo vamos a hacer hits. Todas las películas que vamos a hacer van a hacer cientos de millones de dólares. Claro, es la fórmula del éxito, pero hasta ahí llegaba su plan. En realidad como que no trascendía en otros aspectos. Pero pues bueno, eso siempre es más fácil decir que hacer. Recordemos que por ejemplo la corrida original de Marvel, que debió de haber terminado con Endgame, es una gran excepción. Todos los estudios que quisieron copiar la fórmula de crear universos conectados fracasaron,
con la posible excepción del Cindyverso de Videocine, en donde Cindy la Regia, Los Mis Reyes contra Godines o incluso Sobreviviendo a mis 15, como me encantó esa película, son parte de una misma continuidad, por increíble que parezca. Sí, aquí tenemos en México nuestro universo compartido. Algunos le llamaban ese como el universo compartido de Omar Chaparro, que yo como que no entiendo por qué, pero bueno, ¿no? Y la cuestión es que el mismo Marvel pues ha sido incapaz de alcanzar los mismos números de taquilla que tuvo en su época de oro. Estamos en otra situación ahorita. Los que quieran seguir comparando la taquilla actual con lo que pasó durante los 2010 están muy desconectados de la realidad. Nuevamente ese fue una década excepcional para Marvel y pues no creo que vuelvan a recuperarse a esos mismos niveles, ¿no? Y la cuestión es que Marvel es incapaz de alcanzar esos números debido al cansancio por las malas películas que ellos mismos estuvieron produciendo. Y ojo, porque si bien los Cuatro Fantásticos tuvieron un arranque muy prometedor en taquilla, el optimismo de los héroes de este año, incluyendo Superman, no será duradero. Y parece que la única forma de volver a alcanzar los años de gloria es echando al asador a aventarle el asador a la carne en vez de al revés, como indican los planes de las próximas 2 cintas de Los Vengadores, que ahí sí ya ven la cantidad de actores que van a estar y hasta van a regresar a uno al que era como su tótem de la suerte, el que antes interpretaba a Tony Stark, Robert Downey Jr., con otro personaje. Entonces es lo mismo, pero el sombrero es nuevo, ¿no? Diría por ahí Smithers. Vamos a hablar de otro estudio, y es que en el caso de Warner esto es un poco diferente. Pero ellos han aprendido otras cosas gracias a que tienen más años haciendo cine. El Superman de Dick Donner es el padre de las historias de superhéroes en el cine en la historia moderna. Sí, había los seriales y en ese caso el de Shazam era de los más reconocidos, de hecho de los que tuvieron mejor trayectoria. Pero la cuestión es que la nueva versión de Superman busca recuperar esa intención que tenía la historia original. Y aunque esta película sea un cover de una mejor película que nomás le ponen otro tipo de musiquita, ya sabes, que sea punk rock, y con eso te quiere convencer de que es algo nuevo e innovador, pero en realidad no, es un cover de algo que ya se hizo alguien con más talento. Pero bueno, suficiente introducción, así que vamos a las 5 lecciones que el séptimo arte debería de aprender de su hermano menor, el noveno arte, que es el cine. Pero por cierto, antes de continuar, recuerda que puedes apoyarme con los pesitos que te sobran en patreon.com/churros y palomitas, así como con una suscripción en el canal de YouTube. Y miren, aquí tenemos, estuvimos celebrando nuestro episodio 100 de nuestro programa de recomendaciones de Netflix and Chill. Ahí tenemos recomendaciones en cartelera y otras cosas por allá. Tenemos Nunca leas los comentarios, qué buena sección. Ahí nos pitorreamos de la gente que comenta en otros contenidos, porque a mí no me dejan muchos comentarios, pero bueno. Ahí tenemos un especial cuando hablamos de Superman, en nuestro Whodunit de cine, quién salvó el cine de superhéroes, ahí van a ver más detalles. Hasta estuvimos dando libros gratis, entonces les conviene, para que vean, les conviene ser parte del Patreon, ahí los tratamos bien, no únicamente les pedimos su dinero, sino que nosotros les ofrecemos cosas. Ahora sí, 5 lecciones y vamos con la lección número 1. Evita el bagaje innecesario. Y es que Marvel en los cómics se dio a conocer por 2 cosas. Sus personajes pretendían ser más humanos al tener problemas comunes y no el de los millonarios que están por ahí o los extraterrestres, y su continuidad se reflejaba en su universo. Ojo, porque esto no era exclusivo de ellos, ya que otras casas editoriales también lo hacían con el manejo de la continuidad, pero esta ilusión se logró gracias a que Stan Lee era el coescritor de la mayoría de las historias al inicio del universo maravilloso. Y aunque tenía pésima memoria, de hecho por eso es que los personajes siempre trataba de ubicarlos con nombres que empezaran con la misma letra, o sea, Sue Storm, Red Richards de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, Peter Parker, o sea, era como de que se me olvida el nombre, y a Bruce Banner le llegó a cambiar el nombre, ¿no? Incluso a Hulk, por ahí ocurrió ese detalle. Y nuevamente él, aunque tenía pésima memoria, él podía incluir notas y él podía utilizar a sus personajes a conveniencia. Gracias a eso es que tuvimos la aparición de Spider-Man con los Fantastic Four, que les fue a pedir chamba porque pues, era un muchachito que necesitaba sacar dinero para mantener a la tía, o las grandes peleas entre Hulk y The Thing. Entonces ahí tenías ese universo compartido. Y es que esta idea es interesante hasta que empiezas a tener demasiadas historias con demasiados personajes. La presentación con origen de sus 3 héroes principales en el cine para después formar un equipo, eso es algo mucho más sencillo que el tener que ver 3 series, no sé, 2 películas, unos cómics extras, también tal vez unos Blu-rays o servicios de streamings adicionales y una lectura casi del tarot para que vayas a entender lo que va a pasar en la siguiente película. Y es que el ver películas de Marvel dejó de ser entretenimiento, en donde como Steve Rogers podrías voltear a la pantalla y decir, ¡ja! Entendí esa referencia.
y se empezó a sentir más como tarea. Y eso viene precisamente de los cómics, ¿eh? Y en el cine ya van casi 40 películas, 37 hasta este momento. Y si bien las últimas dos quieren dejar de lado todo lo que pasó con la iteración anterior del universo, falta quitarse ese tufo a penitencia en donde hacer un maratón de películas de la compañía se siente más a un castigo que a una recompensa. Y sí, en los cómics pasa, de hecho ahorita en la familia de los X-Men, híjole mano, ¿cómo le vamos a hacer? Surge Age of Revelation, que es un remake, sorpresa, es una nueva versión de Age of Apocalypse, una serie que fue muy exitosa en los 90s, en el cual la línea de los X-Men en los cómics es de las más vendidas, siempre lo ha sido, excepto cuando por las peleas de Fox decidieron como que pausar parte de la producción. Y la cuestión es de que antes, por ejemplo, series como La muerte de Superman era comprar un cómic a la semana y de esta manera, durante lo que fue el evento, pues no gastabas tanto dinero, los cómics te salían, no sé, en $1.95, estoy inventando los números, no me acuerdo, en $1, $1.25, $1.30. Y actualmente los cómics te salen en algunos ya en $4.95, o sea, más de $5. Imagínate, para Age of Revelation, que es la serie que les mencionaba, al parecer va a salir con 16 números más one shots, más el alfa y el omega, que son como el inicio y el cierre de la historia, que también lo hizo la de Age of Apocalypse. Entonces, imagínate, $5 por 16, no hombre, ya con eso mejor te compras un PlayStation 5 casi. Entonces se siente más como tarea seguirle el paso a una historia, y aunque te digan de que no debes de seguir todos los números, pues sabemos que quieren que compres todo. Pero bueno, es curiosamente esto que ha sido evitado por Warner y DC debido a los reseteos constantes que han tenido. Y si bien el vicio de querer meter todo con multiversos para que los viejitos sientan que le respetan su continuidad, tenemos casos como el de Batman, que puedes tener sus sagas separadas sin necesidad de que veas, por ejemplo, el de Burton para entender lo del de Nolan, o lo de Reeves, que es lo que está ocurriendo ahorita con The Batman o el Venganzas, ¿no? Y al final, el proyecto más ambicioso y fallido al mismo tiempo puede consumirse con la trilogía de Zack Snyder, la cual, aunque tenga personajes que tuvieron sus propias entregas, como la película de Wonder Woman, la de Captain Marvel, la de Blue Beetle, que fue de las últimas que salieron, de Flash, pues en la práctica no tenían impacto en el arco principal y solo se veía Man of Steel, Batman v Superman y la Liga de la Justicia en blanco y negro y formato cuadrado, pues tenías ya una historia más o menos contada de ese universo, pero 3 películas en comparación con las casi 40, pues no. Que también es injusto hacer la comparación, yo lo sé y yo lo he dicho, pero bueno. Esa fue la lección número 1 y ahora vamos a la lección número 2 y es, debes de confiar en el espectador. Y es que si bien los cómics empezaron como productos para una audiencia infantil, con el paso del tiempo muchos adultecentes envejecieron con las historias que quieren ver adaptadas a otro medio. Esto en sí es una lección que vamos a ver más adelante, creo que es en el paso número 5, pero en lugar de enfocarse en referencias que puedan ser identificadas, pues más bien dale detalles que atraigan al espectador sin que se distraiga de la trama. Y con las nuevas versiones, tanto de Superman y de los Fantastic Four, que salieron con 15 días de diferencia, lo cual es bueno y malo a la vez, tenemos las primeras cintas que hablan de universos ya establecidos. Los personajes ya han estado en activo y no son novatos, aunque Superman lo parezca debido a lo mal que Gunn lo escribe, pero bueno, esto aunque les arda a los Gunners, él tiene un montón de problemas ese guión y eso que la película me agradó bastante. Y la cuestión es que en la misma se pueden hacer referencias a aventuras pasadas, pero no tenemos que ver para conocer todo lo que necesitamos para la historia. Y es curioso porque con los Fantastic Four, la parte más emocionante es la presentación cuando se hace un resumen de su trayectoria y vemos referencias a los múltiples villanos con los que han combatido, y esto da pauta para que ahora se enfoquen en amenazas más grandes. De la misma manera, a Superman no lo necesitas para detener un robo, ¿no? Sino para solucionar los problemas que solo él puede hacerlo, porque después de todo es el héroe más poderoso de DC. Y ojo porque esto no es nuevo, ya que si ustedes se acuerdan, en la película de The Incredible Hulk, a ver si no me tiran el video por incluir esto, Louis Leterrier lo hizo al resumirnos detalles de la cinta anterior de Ang Lee, que técnicamente ya no estaba en continuidad, y él no necesitaba volver a contarte el origen del Gigante Verde fuera de lo que pasaba en estos créditos iniciales. Y es que el espectador puede llegar a unir los detalles por sí mismo, a menos, claro, que esté en un caso de otro tipo de guionados, que es muy interesante, o que él simple y sencillamente está decidido a que en lo que está viendo algo, pues está así como que, sí estoy aquí en el celular revisando mis redes sociales o lo que sea. Pero ojo, porque para esto resulta que Netflix tiene la fórmula del éxito, ya que ellos les han instado a sus mismos desarrolladores y directores que hagan sus películas más sencillas para que este tipo de audiencias, los que están los que están revisando cosas importantes con su celular, no se pierdan al ver su contenido. Entonces sí, para ustedes tenemos
una escuela de guionismo diseñada para mantener la atención que no tenían en primer lugar. Esa fue la lección número 2. Pero ahora vamos a la número 3, y es que si tienes una audiencia limitada, pues trata de que tu contenido sea accesible, porque de entrada la atención de la audiencia es limitada y tu audiencia también es limitada. Estás compitiendo, tú como película estás compitiendo, como mencionaba, con el celular, con el entretenimiento en la casa como el streaming, con que las personas vayan a practicar algo de deporte, que salgan, que vayan a un museo. Ay, qué bonito, ojalá y eso lo hicieran, ¿no? Con que hagan otro tipo de actividades, incluso que se queden dormidos. Pero la cuestión es que, yendo a lo de los cómics, ¿qué tipo de público es el que ve las películas de superhéroes? Y ahora que la moda de este tipo de historias ha pasado, el público interesado se ha reducido bastante. Ya no se siente que debes de ir a ver una película de este tipo y por eso debes de hacer que tu cinta, igual que como mencionábamos en el primer punto, sea accesible a estas audiencias que son cada vez más ocasionales. Si bien un personaje con disfraz puede tener historias que van, no sé, desde el thriller, las cintas de atracos o de fantasía, debe de ser lo suficientemente atractiva para que cualquier persona pueda tener interés en verla. La cuestión es que en el mercado del cómic, pues ahí el mercado se ha reducido mucho, pero mucho, muy considerablemente. Y si bien se volvió una especie de artículo coleccionable, esto hizo que las audiencias se alejaran poco a poco. Entonces, para tener un cuentito ya no tenías que ir al puesto de periódicos de la esquina o a la farmacia, sino a una tienda especializada. Con eso, redujiste tu alcance y ya no compartías aparador con otro tipo de lecturas. Algo similar ha pasado con los personajes disfrazados en el cine, los cuales podrán tener una sección completa en plataformas de streaming, por ejemplo, pero también hace que públicos generales puedan ver estas historias con escepticismo. Hay otra película de este tipo. Capitas, monitos. La cuestión es que ya hay propuestas interesantes para el futuro, especialmente en el lado DC, en donde vamos a tener, por ejemplo, no sé, una historia de horror corporal con un villano de Batman, con la propuesta que se tiene de Clayface. También vamos a tener las locas aventuras postraumáticas de la superchica borracha, que ojo, porque la historia es medio agridulce, en la que se basa, y Tom King, el autor, pues Tom King toque de la muerte, porque él también iba a hacer una película de los nuevos dioses y otros proyectos que han sido cancelados al final. Y también se va a tener una historia de linternas verdes, que aburridos, pero ¿qué pasa si te digo que es un drama policíaco, solo que en el espacio? Ahí es donde tienes cosas que son más interesantes que ver, no sé, la cuarta película de Querida, me encogí como hormiga, pero ahora con mal CGI, como lo hemos visto en películas de Marvel. Lección número 3, pero ahora pasamos a la lección número 4 y es muy básica, debería ser sencilla. Usa tu creatividad. Y es que uno de los mayores pecados cometidos en varias adaptaciones del cómic a la pantalla es el querer trasladar directamente las historias de las viñetas sin aportar nada. Casos como la primera cinta de Sin City o 300 son las excepciones, porque fueron de las que iniciaron esto y aportaban cosas del medio audiovisual a la viñeta. Pero con esto justificaron audiencias analmente retentivas a querer ver calcadas las historias que ya conocían en otro medio, haciendo así un ciclo de reciclaje en un medio que de por sí se caracteriza por... es muy ecológico porque recicla a través de secuelas y remakes lo más que pueda, como lo es Hollywood. Y tenemos propuestas como la serie de The Boys o Invincible, que se sintieron frescas porque tomaron tropos conocidos y les metieron giros interesantes, obviamente basadas del cómic. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Liga de la Justicia fuera administrada por una megacorporación a la Disney? Esa es una versión más adecuada a sensibilidades modernas que el tratar de trasladar Watchmen otra vez. Ya van como 4 o 5 versiones de Watchmen para medios audiovisuales, solo porque esa es la historia que tú leíste como adolescente y sientes que no se ha adaptado correctamente todavía. Lo mismo ocurre con la versión más reciente de Superman, la cual tristemente repite elementos que fueron más popularizados, en donde un personaje de casi 100 años de edad como es Superman parece que le roba trucos al jovencito del cómic de Image, Invincible, con eso de que sus papás lo mandaron a conquistar el mundo. Y aunque alguien me diga, ay, es que en el cómic se viene la referencia, y si leíste lo de John Byrne, ya los leí, gente de TikTok, que es donde me encanta porque son súper reactivos, particularmente los Gunner, los fans de James Gunn, y es de... Güey, el tipo de adaptación que se está haciendo, si no está bien justificada o está mal planteada en el guión, no funciona, hazle como quieras. No porque esto ya no sea de Zack Snyder automáticamente significa que es bueno, porque tú odiabas a Zack Snyder. Y también hay algunas personas que están al revés, pero bueno, es otra historia. Luego vamos a hablar de esas cosas, ¿no? La cuestión es que al apegarse demasiado a las historias ya conocidas, estás limitando la creatividad y te vas a encerrar en una condena autoimpuesta. Y si bien hay propuestas que no terminan de encajar del todo, no se puede negar que los fantascuátricos de Josh Trank al menos proponían algo muy distinto con los personajes.
De la misma manera que El Hombre de Acero de Snyder traía otro enfoque. Y ojo, porque muchos dicen, ay, las cámaras lentas aburridas. Man of Steel tiene una estética visual radicalmente distinta, no usa cámaras lentas en toda la película, es más como cámara al hombro, se siente como que es más errática. De hecho, ahí toma algunos aspectos curiosamente copiados, pero adaptados con el estilo visual de Snyder de cintas como 28 Days Later. Ah, en su cara, malditos Snyder haters, pero bueno. Y a final de cuentas, en ese momento se buscaba darle cierta seriedad a los personajes y no necesariamente esos personajes la necesitaban. También se pegaron un poco al enfoque de Nolan, que también terminó igual que Watchmen y The Dark Knight Returns en los cómics. Muchos aprendieron las lecciones equivocadas para hacer otras adaptaciones y lo mismo pasó en el cine. Pero al menos estos dos casos se atrevieron a intentar con otros géneros, por ejemplo, no sé, el error corporal con Los Cuatro Fantásticos o el cine de desastres con Man of Steel, y de esta manera filtrar otro tipo de géneros para reinventarlos dentro de otro medio, porque estamos hablando de otro medio. Lección número 5. Y es que el medio audiovisual es diferente a las viñetas. La quinta lección parecería obvia, pero pocas entregas han demostrado que logran entender esto. El mejor caso, por ejemplo, es Deadpool, en donde los guiones de cine superan por mucho las propuestas del cómic, especialmente en los orígenes del personaje en las viñetas. La cinta se atrevió a arriesgarse con el mercenario Sicón y tener una identidad propia, parodiándose a sí mismo y al género, para así acercar a audiencias que poco estarían interesadas en las historias en las viñetas. Y ojo, porque cuando Nolan preparaba su última entrega, cierta parte del público se sintió decepcionada al saber que a su guión más bien tomaba inspiración de A Tale of Two Cities de Charles Dickens, y no tantas referencias de algo que ellos sí leyeron porque era de los cuentitos como la serie de No Man's Land. Entonces era así como de que ¿cómo se atreve a traicionar el cómic para poner algo de un libro más serio que yo no he leído porque no terminé la secundaria? Ay, estos fans tan aburridos, pero bueno. Y es que la cuestión es que al tratar de trasladar historias viejas a un nuevo medio, pues esto tiene sus riesgos. Y por ejemplo, las narraciones en voz en off que usó de Frank Miller en The Dark Knight Returns, uno pues las puede ver con la adaptación que estuvo animada de la misma serie, y en voz viva, aunque sea el mismo Robocop el que le presta la voz, no funcionan y se sienten excesivas, muy over the top. Aunque en los años 80 funcionaron mejor, cosa que es bien curioso porque tanto Frank Miller en esta época como cierto viejito amargado que también es un excelente director, Paul Verhoeven, en el mismo Robocop pues tuvieron muy en común y que son señales de su época. Y pongo la comparativa de ellos porque de repente decían, es que la película de Robocop le copió al cómic con el manejo de la televisión y las narraciones que estaban en los noticieros. No, surgieron a la par, o sea, entre el tiempo de preparación de un medio y el otro, fueron cosas que estaban ahí en la cultura y las agarraron para su narrativa. Y ahorita al tener ese tipo de narraciones no funciona tan bien a lo que ocurrió en ese momento. Entonces también hay que evolucionar con los medios. Y ojo porque tenemos un ejemplo más reciente con la serie de The Sandman. Y es un ejemplo que llega demasiado tarde y cuyo estilo visual y narrativo a mí no me termina de convencer. De repente hay partes en las que se siente oxidado, o sea, por ejemplo, ay, qué bonita estética, pero hace que la historia se vea como que muy de aburrida, se sienten como que los personajes oxidados y muy lentos en varios momentos. Ay, pero qué bonito. Y se quejaban de las cámaras lentas de Snyder, herejes, pero bueno. Por cierto, Snyder no me paga y no es mi cuate, aunque yo haya vendido playeras con su nombre, pero esa es otra historia, ¿no? Y la cuestión es que esto también está muy limitado en la narrativa, en donde en lugar de tener terrenos llenos de imaginación, porque estamos hablando de las historias en el reino de los sueños, pues muchos elementos se sienten fuera de lugar. Especialmente porque el Morfeo, a ver si sale por aquí, ay, todavía no, está toda la familia nada más, era una reinterpretación básica de lo que era Neil Gaiman, era la versión idealizada que se tenía de sí mismo. Y al momento de tener estas adaptaciones, pues como que no terminan de coger porque estamos con otra temporalidad. Y la cuestión es que muchos de los diálogos, de hecho por ahí, bueno, me iba a sacar para traer mi tomo de Neil Gaiman de The Sandman y para que me cancelen, aprovechando que están cancelando al autor, como que sí, como que no. Pues la cuestión es que mucha de la prosa que viene ahí, de los textos que están ahí, cuando los empiezas a escuchar, a pesar de que tienes a Lemo ahí hablando, que ya se siente como una copia de, no sé, de una historia de vampiros adolescentes, que es una copia de un tecno cyberpunk de los 90s, que es una copia y una variante de lo que era Neil Gaiman originalmente con su Sandman, la onda, ya sabes, medio gótica, el cuate que es súper cool porque se viste todo de negro. Ay, Dios santo, ay, estoy vestido todo de negro, demonio. Y los diálogos se escuchan así, bien absurdos, y cuando te pones a analizar la historia, queda lejos de la profundidad que uno le podría conceder por allá de los años 90.
Y resulta que la historia, que es la crónica del suicidio del sueño o The Dream en 75 números, suena mejor como una voz en la cabeza, o si acaso como una narración en audiolibro de la BBC, en lugar de lo que se estaba mostrando en pantalla, haciendo que el espectador no use su imaginación, para tener un mundo en donde pues esta no debería de tener límites, como es el maravilloso mundo de los sueños. Ya vamos para la última parte, y es que como el cine mexicano no es un género, sino que incluye multitudes, el cine sacado del cómic no entra en una sola categoría. Si bien los ejecutivos que compraban los derechos de los personajes creían que tenían cientos de historias para contar antes de que se agotara la vaca y quedara toda flaca, pues con el paso del tiempo, al combinar historias y sobreexplotar la atención de la audiencia, han tenido que pasar por un nuevo esfuerzo para reenfocarse y volver a encontrar su lugar. Las propuestas recientes parecen ir en el camino correcto, pero Hollywood tiende a aprender las lecciones equivocadas en los casos de éxito. Y aquí, al menos, sería agradable que aprendieran de los errores y aciertos de otros medios para no quedar en posiciones que sean más precarias. Y con esto, después de tanto sermón, me bajo de mi púlpito y terminamos esta entrega de The Dailies. Este es solo uno de los distintos programas que tenemos, porque tenemos una barra de programación bien padre en nuestro canal, ¿eh? Y si quieres análisis y ensayos a fondo, estás en el lugar correcto con The Dailies. También tenemos programas de recomendaciones, como les mencionábamos con Netflix and Chill, o también resolvemos crímenes cinematográficos con Quién mató. Recuerda que si te gustó esta entrega, me puedes ayudar con un like, comparte o deja el video reproduciéndose en loop infinito de ruido de fondo, que eso me ayuda para acumular las horas de reproducción, ¿no? Y por cierto, igual tal vez los siguientes programas los hago los podría hacer con otro tipo de voz o tal vez incluso con sonidos como de ASMR, para que te puedas relajar. Y desde luego también me puedes apoyar directamente con una suscripción en YouTube o en patreon.com/churros y palomitas, como lo hace toda la gente genial que vas a ver en los créditos a continuación. Me faltó tomar la imagen para la portada. A ver, ¿cómo la vamos a sacar? Tengo que... ¿Qué se me ocurre? Que aparezcan. Ya sabes cómo son esos videos de que, te explico el final, que se pusieron de moda, tristemente para el... Ay, te tengo que explicar las secuencias de los 120,000 extras que aparecen en la película. Es otro de los vicios que ocurrieron con el cine de superhéroes. A ver, había apagado una de las luces. Pero ¿cómo la pondré? Si quiero que esta madre jale clics, pues voy a tener que usar personajes. Vamos a usar una imagen de Superman y otra de alguno de los Cuatro Fantásticos. Y mi jeta así como de que te lo explico, pero así de... O así de... No, espérame. Ya de ahí debe de salir alguna imagen. Tan tan, adiós.